El capital de trabajo es un indicador de liquidez expresado en valores numéricos. Esto es, ya que representa la diferencia o la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los activos corrientes son los bienes o derechos fácilmente convertibles en dinero y los pasivos corrientes corresponden a las obligaciones que se vencen a un término menor a un año, esto sería la plata que nos queda para trabajar, puesto que al hacer la resta del activo corriente menos el pasivo corriente, tendremos el dinero disponible para trabajar. Para hacer un buen diagnóstico del capital de trabajo, nos debemos apoyar en la razón corriente, puesto que, teniendo en cuenta la fórmula, estamos teniendo en cuenta los mismos componentes de la razón corriente, que son el activo corriente y el pasivo corriente. Dicho esto, podemos identificar que el capital de trabajo va a estar en un escenario favorable siempre y cuando sea positivo, es decir, cuando la razón corriente sea mayor a 1, ya que los activos corrientes van a ser más grandes que el pasivo corriente. Si el capital de trabajo fuese 0, la razón corriente va a ser igual a 1. Esto significaría que el activo corriente tendría el mismo valor que el pasivo corriente, mientras que en un escenario desfavorable tendríamos un capital de trabajo negativo o una razón corriente menor a 1. En este escenario, los pasivos corrientes serían más grandes que el activo corriente y por lo tanto el activo corriente no podría cubrir todas las obligaciones que tienen un vencimiento menor a un año. Una variación del capital de trabajo es conocido como el KTNO, que corresponde al capital de trabajo neto operativo. En él vamos a utilizar la misma fórmula, activos corrientes, pero en este caso operativos, y vamos a restar los pasivos corrientes también operativos. Recordemos que las cuentas operativas son aquellas necesarias para la operación. Por ejemplo, en los activos corrientes serían los clientes y los inventarios, y en el pasivo corriente los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos y los beneficios a empleados. En la interpretación del KTNO tenemos en cuenta las mismas características que en el capital de trabajo, es decir, si es positivo estamos en un escenario favorable y si es negativo estaremos en un escenario desfavorable. Ahora, es muy importante reconocer ciertas estrategias para mejorar la liquidez. En ellas vamos a tener en cuenta que subiendo el activo corriente o bajando el pasivo corriente estaremos mejorando la liquidez de nuestra compañía.